Ok, para explicar lo que representa esto, debemos también tomar en consideración el efecto de la resonancia, Vamos a utilizar como ejemplo un jarrón. No tiene que ver directamente con un equipo pesado, pero nos sirve como un ejemplo, a grosso modo, de lo que representa la resonancia. Ok, resulta, vamos a ilustrar un jarrón en modelo idealizado como un ejemplo que está sobre una superficie. Ahora, si la frecuencia de la fuente de vibración, vamos a llamarle fuente de vibración, vamos a decirle F, coincide con la frecuencia resonante de la combinación jarrón amortiguación, en este punto nos referimos en esta zona donde ocurre ese efecto. La amplitud del jarrón será mayor que la amplitud de la fuente de vibración debido a una condición conocida como resonancia. Por eso es importante, no solamente el efecto que causa la excavadora, que pesa muchísimo, ¿verdad? Pero que si se estudia cuidadosamente y se analiza, se puede ver hasta dónde pueden llegar sus efectos. Ahora, no solamente es el peso o la masa de la excavadora o el rolo de compactación, también tenemos que tomar en consideración cómo ese efecto se puede amplificar, puede ocurrir una resonancia. Por eso tomamos como ejemplo un jarrón. Ahora, la presencia de resonancia en un sistema de amortiguación es normal. Ahora, la amplitud resonante está limitada por las propiedades aislantes de la mayoría de estos materiales. Los diseñadores de embalaje generalmente evitan que los objetos presenten resonancias del mismo grado que las del sistema de acolchado. La resonancia constituye una consideración importante en estructuras y maquinarias debido a los efectos multiplicadores de la fuerza bajo esta condición. Aunque esto es un ejemplo, ¿verdad? El caso de un jarrón, pero si eliminamos en el dibujo el jarrón y en vez de hablar del jarrón estamos hablando de un equipo pesado, vamos a decir una excavadora que tiene un peso significativo, y que esta excavadora a su vez está en movimiento oscilatorio, puede también generar movimientos de impacto, y esos movimientos de impacto a su vez pueden hacer un efecto de resonancia generando ondas que se pueden amplificar dependiendo de la estructura, que en la cercanía de la estructura este efecto se puede hacer más grave. Por eso había mencionado anteriormente que no se trata simplemente de generar vibración en pequeña escala. Estamos hablando de vibración que puede generar un efecto parecido a un pequeño sismo. ¿Por qué? Porque va a depender de la masa del equipo. Estamos hablando de una gran masa, de una excavadora. Estamos hablando de un rolo de compactación. Ahora, también tenemos que considerar el efecto de atenuación. Si la frecuencia de la fuente de vibración es mayor, se indica que comienza un proceso de la atenuación. Por ejemplo, en el caso del jarrón, o en este caso de la excavadora, parecerá
casi no tener movimiento, aunque el embalaje oscile. Esto origina la aislación de la vibración, en donde frecuencias mayores de 2 veces, vamos a decir, llega a un punto en que serán aisladas con una eficiencia aproximada de un 80% más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casos donde podemos tener unas oscilaciones, pero que aparentaría que casi no tiene movimiento, pero sí está causando efecto. Por eso es importante analizarlo desde esta perspectiva, porque estamos hablando de un peso enorme en áreas de suelo reducidas, en superficies que están en construcción, y esto puede tener efectos adversos si no se toman provisiones para el uso de este tipo de equipo pesado en específico. Ahora, también hay otro punto de vista que no podemos perder, y es bien importante: el efecto de fatiga. Claro, esto ya es en casos extremos. Estamos hablando de que es un proceso de construcción, una construcción que puede estar por años, y se utilizan pueden incluso, hay casos donde utilizan explosivos, y este tipo de vibración por mucho tiempo, por muchos años, pues puede generar un efecto de fatiga también. Uno de los efectos conocidos de la vibración consiste en la fatiga mecánica. Para que esto suceda deben darse 2 situaciones. En primer lugar, debe alcanzarse o accederse el umbral crítico de presión durante cada ciclo de vibración. El daño ocurre entonces tras un intervalo de tiempo que depende de la cantidad de los ciclos de vibración y sus valores más altos. Por ejemplo, un caso de esto fue, aunque no tiene que ver con un suelo, porque estamos hablando que el ejemplo que voy a traer ahora fue un puente en Tacoma Narrow, el cual colapsó debido al efecto de la fatiga. Y se preguntará uno, ¿cómo es posible? Aunque la fatiga es un asunto de importancia para las estructuras mecánicas y de ingeniería, puede no serlo para los objetos, por ejemplo, dentro de una estructura, pero sí puede tener un efecto en la estructura en sí. Entonces, se han desarrollado investigaciones donde se ha encontrado el que hay estructuras que con el paso del tiempo, sometidas a unos intervalos de oscilaciones significativos, estamos hablando de significativos, o sea que tengan un efecto de movimiento palpable, puede generar efectos de fatiga. Ahora, hay varias razones por lo cual esto puede pasar. No necesariamente todo tiene que ser achacado a un equipo, vamos a decir una excavadora o un rolo que genera una vibración extrema, pero también no siempre existe una conexión efectiva o no existe un diseño adecuado para esa estructura, porque se supone que todas las estructuras, ya sean casas, sean edificios, deben estar diseñadas para resistir vibración, porque lo exigen los códigos. ¿Por qué? Porque ahora mismo Puerto Rico, que este es el área que nos corresponde por zona geográfica del código, es una zona de sismo alta. Entonces tenemos tenemos varias fallas de importancia en nuestra cercanía, y todas las estructuras que se diseñan aquí tienen que tener
capacidad sismorresistente. O sea, ¿qué quiere decir? Que también las estructuras deben estar adecuadamente construidas para resistir. Es posible que sí, una excavadora puede causar unos daños o un rolo de compactación, pero eso no quiere decir que la estructura no deba estar adecuadamente diseñada. O sea que hay que estudiar si la estructura tiene daño, pues hay que ver si no hay unos vicios de construcción ocultos o un diseño inadecuado. Son otros factores que hay que tomar en consideración. En la práctica, las fuentes de vibración aleatoria a las que se enfrentan generalmente las estructuras no provocan las respuestas sostenidas o energéticas que provocan la fatiga. Pero es importante tener una idea de que esto puede ocurrir. Ahora, los daños característicos de la fatiga del material, como las grietas o las quebraduras, pueden estar presentes en muchos objetos por la acción de fuerzas directas u otros agentes, como cambios cíclicos de temperatura y humedad relativa. Hay un daño como consecuencia de la fatiga de material, pero sería razonable esperar que en algunos casos ciclos adicionales pueden contribuir a ocasionar mayores daños. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente un equipo puede dañar una estructura específicamente por el equipo nada más. Puede darse el caso que también la estructura esté deficiente en algunas partes en cuanto a diseño o en cuanto a constructibilidad, cómo se construyó esa estructura y cuáles parámetros se siguieron para construirla, porque debe estar capacitada para resistir cierta cantidad, ciertas magnitudes. Ahora, hay un punto importante y es que el daño provocado en la construcción de edificios o residencias por la vibración se manifiesta de una forma que es descrita en la literatura como agrietado superficial. Es interesante observar que este tipo de daño es un proceso constante para muchas construcciones, incluso para aquellas ubicadas en áreas libres de vibración, en donde las fluctuaciones de temperatura y humedad que permanecen desapercibidas por muchos de sus ocupantes son causas importantes en este efecto. Los hallazgos obtenidos a lo largo de investigaciones científicas han demostrado que hay otros factores que también, además de la vibración, pueden contribuir a los agrietamientos de las estructuras. Ahora, estos efectos de vibración a bajo nivel debemos verlos como los efectos secundarios. Son más unos efectos secundarios, pero que no los podemos obviar porque sí tienen una consecuencia a lo largo del tiempo en las estructuras.